Desde Argentina les saluda Guillermo Ferrer y esto es Diploma Sur. Algunas preguntas recurrentes que nos hacen desde altos mandos de dirección, pasando por directivos escolares, responsables de gestión universitaria o agencias de cooperación internacional son, por ejemplo, ¿por qué nos cuesta tanto que las evaluaciones sirvan realmente para la mejora de los aprendizajes? ¿Por qué es tan difícil implementar un currículum y ver resultados tangibles? ¿Por qué no logramos organizar el sistema para la mejora sostenida de los aprendizajes sin desvíos, sin olvidarnos de la meta central? ¿Por qué los recursos parecen siempre insuficientes aun cuando no lo son? ¿O por qué cuesta tanto alinear el trabajo de las personas para que sientan que lo que están haciendo cada uno de ellos aporta realmente a la mejora de los aprendizajes? Bueno, en realidad todas esas preguntas apuntan directa o indirectamente a las características de un sistema, en nuestro caso un sistema educativo. Es que los sistemas son una cosa compleja y esto no es ninguna novedad. Por definición, un sistema está compuesto por una diversidad de elementos donde cada elemento tiene una función particular, una función específica y que solo puede funcionar bien si está en relación de interacción y equilibrio con otros elementos del sistema. Si no es así, no hay sistema, es simplemente un conglomerado de componentes y funciones inconexas. Algo así como el cuerpo humano, donde cada órgano vital debe funcionar en relación con los demás órganos y así aportar a la salud general del cuerpo. Sistema y orgánico son dos términos que aquí trataremos como sinónimos, para hacer una representación, un modelo de la complejidad de la evaluación y la gestión curricular. Hemos desarrollado un instrumento de análisis sistémico. Es un modelo analítico y a la vez un instrumento y tiene una finalidad tanto diagnóstica como proyectiva. Y ha sido probado en diferentes situaciones de reforma a escala nacional y también a escala local y escolar. Lo aplicamos principalmente en trabajos de orientación y asesoramiento, así como en la formación de cuadros técnicos. El modelo trabaja con 6 constructos o unidades conceptuales que son los ejes de análisis. De manera interrelacionada permiten captar una gran cantidad de información que necesitamos para emprender reformas de manera gradual y también para saber si es el momento, si las condiciones están dadas para emprender cambios profundos. 3 de esos constructos son bastante conocidos, pero siguen vigentes en el ámbito académico y se trata de 3 fases en el desarrollo curricular. Por un lado, el currículo prescrito, o sea, la selección de contenidos que hacemos de aquello que esperamos que sea enseñado y aprendido. Luego hablamos del currículo implementado, es decir, aquella porción o parte, recorte del currículo prescrito que llega a las aulas como oportunidad de aprendizaje, es decir, aquello que se ha enseñado. Y por último, el currículum evaluado y logrado. El currículo evaluado es el contenido del currículo que finalmente encuentra su lugar en las evaluaciones que implementamos. El currículo logrado, como su nombre indica, nos informa acerca de cuáles aprendizajes fueron logrados respecto de aquello que nos propusimos. Ahora bien, uno podría decir que fácil, aquí no hay misterios. Diseñamos un currículum, lo implementamos, los estudiantes lo aprenden, lo evaluamos y ahí termina. Pero no es así, no es tan simple, porque eso sería simplemente una sucesión de acciones, pero un sistema es mucho más complejo que eso. Los sistemas educativos están atravesados por muchos factores, sociales, económicos, políticos, humanos, y analizar esa interacción de factores puede ser tan complejo que a veces tanta información nos confunde y nos supera. Para completar y quizás complejizar también esta idea de sistema, pero tratando de evitar la confusión y el desorden de ideas, los 3 elementos que mencionamos anteriormente, es decir, las fases del currículo, deben estudiarse a la luz de 3 dimensiones o ángulos de análisis diferentes, pero a la vez complementarios. En primer lugar, la dimensión política. En todos los sistemas educativos, tanto nacionales como locales, lo político se define siempre por diferencias de intereses y percepciones de algunos actores y también los diferentes grados de poder o autoridad. Por ejemplo, la alta dirección de un sistema puede tener intenciones, la iniciativa muy bien justificada de encarar una nueva reforma, pero eso también puede entrar en conflicto con las percepciones de los docentes, quienes pueden pensar
esto no está del todo bien y finalmente son ellos quienes están a cargo de la implementación. O, por ejemplo, la comunidad educativa podría demandar más recursos para actividades extracurriculares, pero la dirección del sistema insiste en que la planificación presupuestaria ya está hecha y que debe ser orientada solamente a las disciplinas obligatorias y esenciales. Esas diferencias pueden dirimirse mediante intercambios, debates y algunos consensos básicos, aunque no todos los consensos sean posibles. Como bien sabemos, la política es el arte de la segunda mejor opción. Un segundo ángulo de análisis es la dimensión técnico-metodológica. Esto significa que cualquier emprendimiento de reforma depende siempre de las capacidades profesionales de las personas que participan, ya sea para el diseño curricular y de los indicadores de aprendizaje muy claros, para la implementación en aula, por supuesto, y también para la confección de instrumentos de evaluación idóneos, es decir, que sean pertinentes, válidos y confiables. La tercera dimensión es la organizacional, es decir, en qué medida el sistema se organiza para hacer un uso más racional de los recursos, para establecer mejores canales de comunicación, mejores flujos de información y también para un uso adecuado de los símbolos, de esos mensajes que les damos a los participantes del sistema para hacerlos sentir que su trabajo y los resultados de su trabajo son imprescindibles para la consecución de las metas. Estos 6 constructos conforman 9 intersecciones y es aquí donde uno comienza a hacerle preguntas al modelo. En cada intersección podemos incluir un conjunto de preguntas bien seleccionadas para obtener la información que realmente nos interesa. Ahora veremos algunos ejemplos, pero es probable que se estén preguntando quién responde a estas preguntas. Bueno, tenemos 2 fuentes principales. Por un lado, realizamos entrevistas a diversos actores del sistema, desde alumnos hasta altas autoridades. Y por otro lado tenemos los registros documentales disponibles, como por ejemplo el diseño curricular previo, planificaciones docentes, carpetas de los alumnos o instrumentos de evaluación utilizados regularmente. Para ejemplificar, de las 9 intersecciones seleccionamos 3. En la intersección 1 observamos el currículo prescrito desde una dimensión política y formulamos preguntas tales como ¿de quién proviene la iniciativa de reformar el currículo que será evaluado? ¿Si es una iniciativa genuina o es simplemente un mandato? ¿O entre quiénes se debatió esta necesidad de cambio? ¿Cuánto consenso hubo? ¿O quiénes no adhirieron a la iniciativa y por qué no lo hicieron? En la intersección 5 analizamos el currículo implementado a la luz de la dimensión técnico-metodológica y nos preguntamos, por ejemplo, ¿con qué herramientas conceptuales y técnicas cuentan los docentes, supervisores o coordinadores para hacer planificaciones anuales sólidas, útiles y coherentes con los objetivos de aprendizajes? ¿En qué medida esas planificaciones contemplan y explicitan cómo los estudiantes serán evaluados y con cuáles instrumentos? ¿O cuáles son los desafíos didácticos más importantes al momento de implementar el currículo en aula? ¿Cuál es el rol de los libros de texto y con cuáles criterios los seleccionamos? Un último ejemplo, la intersección 9 nos lleva a analizar el currículo evaluado y logrado desde una mirada organizacional. Por ejemplo, cómo fue la coordinación de trabajo entre los responsables del diseño curricular y quienes tuvieron a su cargo la confección de los instrumentos de evaluación. O cuáles estrategias se previeron para la comunicación de los resultados o, consecuentemente, cuál fue el impacto de los datos en las decisiones de mejora de los aprendizajes. Recién presentamos 3 o 4 ejemplos de preguntas para cada intersección. En la aplicación completa del modelo, el número de preguntas suele ser de entre 10 y 15, según nuestra experiencia en diversos contextos de variada escala y complejidad. Ahora, ¿qué hacemos con los datos analizados, con las respuestas que obtuvimos? En primer lugar, un diagnóstico general de situación. Ese diagnóstico a veces confirma nuestras presunciones y otras veces nos sorprende gratamente. Por ejemplo, pensábamos que los docentes estaban demasiado arraigados a prácticas de evaluación muy antiguas, muy tradicionales, pero luego con las preguntas, con las entrevistas, descubrimos que en realidad están mucho más abiertos de lo que pensábamos a cambiar esas prácticas siempre y cuando tengan la asistencia técnica necesaria. En segundo lugar, los datos nos ayudan a confirmar o desconfirmar la necesidad de cambios profundos o reforma. A veces las respuestas que obtenemos nos dan a entender que quizás no es el momento, que no están dadas las condiciones mínimas para encarar cambios profundos. Tercero,
En caso de confirmar esa necesidad de cambio, el modelo nos permite también analizar la viabilidad del emprendimiento. Por ejemplo, en términos de recursos, de estabilidad de la gestión o del potencial de desarrollo profesional. Por último, si se emprende el proceso de reforma, los datos nos asisten en el diseño de las vías de acción, esa hoja de ruta imprescindible para intervenir de manera orgánica y decisiva. Hay una sola manera de mantener esa ruta y no desviarse: lograr más y mejores resultados de aprendizaje para todos los estudiantes y contar con la mejor evidencia empírica para demostrarlo. Esto fue una primera aproximación a este modelo e instrumento de análisis sistémico para una interacción realmente orgánica entre currículum, evaluación y logros de aprendizaje. Nos vemos en la próxima para seguir profundizando en este tema y para hacerle al modelo buenas preguntas allí donde necesitamos las mejores respuestas.